Hola, ¿cómo están? Bueno, les habla Julián en este su programa Luz y Sal. Y aquí estamos de nuevo en una tarde más, una semana más, en esta nuestra cita de cada lunes. Yo tengo una palabra que quiero compartirles con ustedes. La he titulado ¿Por qué no me escuchas? Ahora, ¿te has preguntado o has sentido alguna vez por qué Dios no nos escucha o por qué Dios no te escucha? Ahora vamos a cambiarlo un poquito. ¿No será que tal vez no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios? Así es. Muchas veces queremos o anhelamos oír lo que nuestro corazón nos pide que escuchemos, lo que nuestro corazón desea oír y escuchar. Y no entendemos que el Señor nos está hablando o no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Pero Dios sí nos escucha. Mira, Salmos 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces, él sí nos escucha. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos escuchar algo diferente. Lo que nosotros anhelamos oír es lo que queremos escuchar y no lo que Dios nos quiere hablar. Yo siempre les he hablado a ustedes y les he dicho que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que sus planes son perfectos, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Estamos seguros que cuando nosotros le hacemos una pregunta a Dios o le pedimos algo a Dios, estamos dispuestos a recibir su respuesta? A entender su respuesta y aceptar la respuesta, no importa lo que Él diga. Ahora, muchas veces el Señor nos habla, nosotros estamos haciendo pataletas y diciendo, Señor, háblame de una manera audible, que yo te pueda escuchar, que sienta tu voz, Señor, o algo que me diga lo que yo necesito, porque queremos oír o escuchar lo que necesitamos oír, no lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, lo que Dios trae para nosotros, porque esa es la emoción de nuestro corazón. Y recordemos que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces en la emoción estamos pidiéndole al Señor, anhelando que escuchar la voz de Dios, pero solamente queremos oír lo que necesitamos oír y no lo que Dios tiene para nosotros. Mire, tengo aquí 3 ejemplos que quiero compartir con ustedes. Quiero hablar de José, de Moisés y de Job. Job oraba y oraba todo el tiempo. Ahora, Job era alguien que Dios le agradaba mucho, porque Job siempre fue bueno y recto con Dios, hasta cuando fue probado por todo, pero Job siempre estuvo ahí, la voluntad de Dios siempre estuvo con él. Moisés desde pequeño, cuando nació, fue tirado al río en una canasta para que no lo fuesen a matar. Lo recogió la hija de Faraón. Con él creció y fue grande y todo hasta que mató a uno de los soldados egipcios y entonces tuvo que irse y escaparse, estar 40 años en el desierto. Ahí se le aparece Dios en una zarza ardiente y le habla. Ahí escucha Moisés la voz de Dios por primera vez. Ahora, pero la voluntad de Dios fue desde el principio que Moisés nació hasta ahora, ¿verdad? Ver cómo todo lo que tuvo que vivir Moisés para poder llevar a cabo el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, que era que él sacara al pueblo de Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué tal José? José, que era el niño preferido de papi y mami, el que todo le daban, el que le compraron la bicicleta. Bueno, en esa época no había bicicleta. Entonces, pero ahora que el papá quería y cuidaba, el que le daban su túnica de colores y todo, sus hermanos le tenían envidia, le tenían rabia. Entonces, ¿qué pasó? Lo vendieron primero como esclavo, después fue creciendo, tuvo gracia ante Potifar, estuvo trabajando con Potifar, la esposa de Potifar se enamora de él, como él sabía, y él era un hombre recto, pues él prefirió escapar, entonces la esposa lo acusó que quiso violarla, lo metieron a la cárcel, y después de mucho tiempo que salió, y es una historia muy larga que después les puedo contar en otro programa, él llega a ser el segundo al mando, y él se encarga de todo, y cuando hay una hambruna, se encuentra con sus hermanos, los que lo vendieron, y cuando lo ven y lo reconocen se asustan. Y José les dice, no se preocupen, porque ustedes estaban para hacer lo que tenían que hacer, era necesario que todo esto se hiciera. Ese era el plan de Dios. Y yo me imagino a José preguntando en la cárcel, pero Señor, si tú me dabas sueños, visiones, ¿por qué me tienes aquí sufriendo en una cárcel? Porque Dios lo estaba preparando. Entonces vemos como la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Es como los planes de Dios van mejores que los nuestros. Es aprender a escuchar la voluntad de Dios. Entonces, mira, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Será que Dios ya contestó nuestras oraciones? ¿Será que Dios ya contestó lo que nosotros le estamos pidiendo? ¿Será que nosotros no hemos aprendido a escuchar su voz? Porque muchas veces el Señor nos habla y nosotros no entendemos y queremos darle una ayudadita al Señor. Y entonces
tomamos nosotros la iniciativa de querer hacer algo y ayudarle. Mire, la pastora puso algo muy bonito que quiero compartir con ustedes. A veces Dios permanece en silencio hasta que estemos listos para escucharlo. Así es, Dios permanece en silencio hasta que estemos listos para escucharlo. ¿Cómo lo escuchamos? Bueno, tenemos esta comunión con Dios, tienes ese tú a tú con el Señor, hablas con el Señor, lees la palabra. Yo te aseguro que a través de la palabra vas a conocer la voz de Dios, vas a escuchar la voz de Dios, porque Él te va a hablar a través de la palabra. Ahora, la cosa es, ¿estamos dispuestos entonces en realidad a escuchar su voz? Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, Señor, yo te doy la manito. Y entonces queremos hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra forma de hacer las cosas. Y cuando nos salen mal decimos, estoy enojado con el de arriba. O sea, te peleaste con Dios, pero si nosotros no podemos pelear con Dios, a Dios lo glorificamos, a Dios lo alabamos, a Dios es todopoderoso. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces nosotros aprendemos a aceptar que Dios es quien tiene el poder sobre nosotros, no nosotros sobre Dios. Nosotros nunca vamos a obligar a Dios a nada. Nosotros podemos orarle a Dios y pedirle al Señor que nos muestre. Ahora, ¿podemos nosotros hacer que Dios cambie de opinión? Bueno, vamos a la historia. Vemos cómo Abraham le dijo a Dios cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra que si habían 50, que si habían 40, que si habían 30, que si habían 20, que si por amor a uno, y su sobrino Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Y Dios fue cambiando. Ahora vayamos a Segunda de Reyes en el capítulo 20 del 1 al 6. Quiero hablarles de una historia de Ezequías y Isaías. Y Dios le dice a Isaías, ve, dile a Ezequías que vengo por él. O sea, el muchacho se iba a morir. Y cuando Isaías le dice a Ezequías, Ezequías voltea su cara sobre la pared y se pone a llorar. Y Señor, yo he sido hombre justo ante tu presencia, Señor. Yo he sido bueno, yo he sido recto. Y cuando Isaías iba caminando por el patio, el Señor le dice, hey, detente ahí. Ve y dile a Ezequías que está haciendo una pataleta, que está llorando, que tranquilo, que fresco, que le voy a dar 15 años más. Entonces le dio 15 años más. Y el tercer ejemplo que he guardado para ustedes, cuando Jesús está orando. Y él le dice al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, el Señor pudo haber dicho, listo, ¿sabe qué? Venga para acá otra vez y se acaba todo. Pero Él tenía que morir en esta cruz, pagar con precio de sangre para que nosotros fuésemos libres. Ese era el precio de Cristo Jesús. Ese era el plan de Dios, la voluntad de Dios, que era buena, agradable y perfecta. Él podía ver todo el panorama. Nosotros quizás en ese momento, o los que están en esa época, no podrían ver eso ni entender eso. Pero nosotros ahora vemos el por qué Jesucristo pagó el precio. Pero era el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto para nosotros. Entonces, ¿significa que yo le puedo torcer el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiera y anhele? No, no. Dios va a hacer siempre su voluntad. Ahora, podemos orar, podemos pedir con fe y decir, Señor, yo te pido por esto o por aquello y te doy gracias, porque en fe creemos que lo va a hacer. Y si no lo hace, pues amén, porque es la voluntad de Dios y Él sabe que nos conviene a nosotros. Y si se cierra una puerta, estoy segura que otra grande va a abrir. Y si tenemos que pasar por una prueba es porque Dios tiene algo grande con nosotros. Pero es aprender a escuchar su voz, es aprender a escuchar cuando Él nos está hablando y no nuestro corazón, no nuestras emociones. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo nos habla Dios? Ahora, Dios puede usar una persona, Dios puede usar un niño, Dios puede usar una persona que ni siquiera nunca haya leído la palabra. Dios puede utilizar cualquier forma de hablarnos a nosotros. Te puede hablar a través de una alabanza, te puede hablar, obviamente, y lo más importante, nos va a hablar a través de la palabra. Te va a hablar a través de una prédica del pastor en un servicio. Siempre te va a hablar. Entonces, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar la voz? ¿Tenemos nosotros esa sabiduría para escuchar la voz de Dios? Porque muchas veces no tenemos la sabiduría para entender cuando Dios nos está hablando a nosotros. Mira, nuestro corazón a veces, como les decía a ustedes, a veces se equivoca mucho porque se deja llevar por las emociones y no somos sabios para ver y tenemos como ese temor y la sabiduría de Dios es diferente. Quiero leerles un versículo en la Nueva Versión Internacional de Proverbios 19:23 y dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y Dios habla hoy, dice, la reverencia al Señor
conduce a la vida. Uno vive contento sin sufrir ningún mal. Entonces, ¿qué dice esta palabra? El temor del Señor. Ahora, cuando hablamos del temor del Señor, no estamos hablando de que si yo hago algo malo, el Señor me va a quemar, o me va a destruir, o me va a mandar las 7 plagas. No, no, no. El temor a Dios es no defraudarlo. Es no hacer algo donde Él se entristezca. Es no hacer algo donde nosotros pequemos y obremos mal. Es querer hacer la voluntad de Dios. Es ser sabios a la hora de vivir. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, aprender a ser sabio no significa tenerle miedo a Dios, porque no es miedo, es temor a fallarle. Entonces, Dios quiere que seamos sabios a la hora de tomar una decisión, que seamos sabios a la hora de buscar de Dios. Y Dios da sabiduría a todo aquel que le pide. La palabra lo dice, que Dios da sabiduría a todos los que le pedimos sabiduría. Entonces, Dios nos invita a que vivamos en orden, a que le creamos a Dios, a que aprendamos a escuchar su voz, a que tengamos esa conexión con Dios. Búscalo en tu momento íntimo. Toma ese tiempo para pedirle al Señor, pero no pienses que tú tienes un problema y ahí en ese momento te acuerdas del Señor y esperes que Dios te hable. Ahora, Dios lo puede hacer porque es Dios. Dios puede hacer lo que quiera, como Él quiera. Él es Dios. Pero nunca vas a poder aprender a escuchar la voz de Dios si no tienes una comunión con Dios. Necesitamos tener una comunión con Dios. Necesitamos leer la palabra. Mira, muchas personas piensan que la Biblia es un libro muy bonito y lo usan hasta de buena suerte y lo ponen de adorno en la sala y lo abren en el Salmo 23 o en el 191, en cualquier lugar de la Biblia. Y no se dan cuenta que eso es un tesoro grandísimo. ¿Te acuerdas que nosotros ya les hablaba de los tesoros? Bueno, tú tienes ahí un baúl cerrado con diamantes, rubíes, esmeraldas, monedas de oro y no las has descubierto porque nunca has abierto ese baúl. Igual pasa con la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia y tú lees la palabra, tú vas a crecer en espíritu y en verdad. Vas a crecer en la palabra. Vas a tener revelación. Y así vas a poder escuchar la voz de Dios y entender que es la voluntad de Dios. Entonces la pregunta que tengo para ustedes ahora, donde los quiero yo llevar ahora, es cambiar nuestra forma de pedir. No es decir, Señor, ¿por qué no me escuchas? Sino decir, Señor, esto es lo que quiero pedirte. Esto es lo que mi corazón anhela pedirte. Pero Señor, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Y tú sabes lo que yo necesito, Señor. Tú sabes que me conviene a mí. Y aunque mi corazón, mi anhelo es querer esto, Señor, yo te pido que seas tú obrando en mí. Dame la sabiduría para entenderte y dame la sabiduría para escucharte. Entonces, ¿qué tal si ahí donde estamos cerramos los ojos y hacemos una pequeña oración? Pero antes de orar me gustaría que le dieras un like ahí donde tú estás y le hagas share y compartas esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Estoy seguro que Dios te va a hablar a través de esta palabra. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Quizás el Señor te está hablando ahorita a través de este video. Entonces, Padre Señor, hoy te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí conectadas, todos aquellos que están viendo este video, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des esa sabiduría para poder entender, Señor, cuando tú nos hablas. Entender, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Entiende, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, tus propósitos, Padre. Entender que tus propósitos son mejores que los nuestros, que tus planes son mejores que los nuestros. Señor, que tú puedes ver todo de nosotros, Señor, que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes nuestras necesidades, tú sabes lo que necesitamos para nosotros, Señor. Tú conoces nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras frustraciones, Padre. A ti venimos, Señor. Enséñanos, Padre, danos esa sabiduría para entender, Padre, lo que viene de ti, Señor. Aceptar, Padre, tu voluntad y no la nuestra, Señor. Aprender a escucharte, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, si te gustó esta palabra, como te digo, dale un like, haz un share y compártelo con todos. Y no te pierdas la segunda parte. Dios escucha y recuerda, cuando pidas, pide con fe, creyendo que Él te va a dar. Y si no nos da lo que nosotros queremos, es porque algo mejor viene. Y es en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Te dejo con este pensamiento para que lo compartas, lo medites y lo pienses muy bien. Que el Señor te bendiga. Chao, chao. Bye, bye.